Bien, muy buenos días con todos los estudiantes que ya están conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando inicio a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, dentro de la presente clase, nosotros lo que vamos a hacer es ir resolviendo el cuestionario para el examen final. Por favor, una vez que terminemos de resolver el cuestionario en la presente hora, vamos a acabar de resolver totalmente el cuestionario. Una vez que concluyamos con la resolución de nuestro cuestionario, por favor, ya les voy a escribir al grupo, vamos a ver la forma para que puedan demostrarme que resolvieron el cuestionario aquí en clase, por favor. Ya con todo yo les estaría comunicando en el grupo. De igual manera, yo voy a estar grabando la clase, la presente clase está siendo grabada, entonces también de acuerdo a ello yo voy a ir tomando asistencia de las cosas que vayamos desarrollando y sobre todo de las personas que se van conectando. Bien, chicos. Como ustedes saben, nosotros cuando hablamos del examen final, siempre tomamos como referentes muchos términos y muchas características relevantes de no solamente analíticas o temáticas del año en el que ustedes están, sino también siempre se toma en cuenta otro tipo de dinámicas, otro tipo de temáticas de cursos anteriores. ¿Para qué se hace esto? Para que ustedes puedan ir un poco reforzando lo que ya hemos visto, ¿sí? Sobre todo lo que ustedes ya deben ir conociendo dentro de sus diferentes redes del conocimiento, chicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir señalando, les comparto el Word para poder ver mejor. Mientras vamos resolviendo, vamos a ir con ustedes señalando la respuesta correcta. Bien, entonces vamos con la pregunta número 1 que nos dice, seleccione el literal que contenga las características de la civilización de la India. Esto es un conocimiento directamente relacionado a las culturas orientales. Sí, ¿a qué se refiere todo este cúmulo de sociedades que tienen diferentes características entre sí? A todas estas culturas las conocemos como Mesopotamia, China, India, Egipto, que de una o de otra manera se consolidan como ser parte del inicio de la sociedad, parte de lo que nosotros conocemos como realidad, ¿sí? Y en este sentido, de cierta forma, nosotros lo que vamos a ir es haciendo, identificando las características más relevantes de todas estas sociedades. Nos dice, dentro de la civilización de la India tenemos principalmente que se ubicó a las orillas de los ríos Indo y Ganges, que fue la primera civilización que se asentó en India, que fue una de las ciudades de Atenas y Esparta, que tenían un gran comercio con los aztecas y mayas. Por otro lado, también que tenían libros sagrados llamados los Vedas, perdón. En esta civilización apareció el cristianismo, una de las religiones del brahmanismo. Utilizaban los elefantes como animales de carga y practicaron las momificaciones de los reyes. ¿Sí? Haciendo un breve recuento y un recorderis, cuando nosotros nos referimos a las civilizaciones de la India, debemos identificar que hay situaciones en específico, ¿sí? Situaciones directamente referenciales para yo poder identificar las características de la India. En este caso, tenemos que principalmente, la más esencial,
Se ubicó en las orillas de los ríos Indo y Ganges, ¿sí? Este fue el primer apartado, la primera característica relevante de lo que fue la sociedad de la India. De igual manera, vamos a ir descartando. Entonces, si la primera característica es la opción A, lógicamente la C y la D ya no cuentan como opciones para la respuesta correcta. La siguiente característica nos dice, por ejemplo, en la primera opción, en la opción A, tenemos que también depende de la C. Dice, tenían un gran comercio con los aztecas y los mayas, ¿sí? Aquí tenemos un poco de diferenciación temporal, porque no es que directamente estas sociedades también tenían contacto con lo que fueron la sociedad maya y la sociedad azteca, estas sociedades que son consideradas precolombinas, que se ubicaron en el territorio antes de la llegada de la colonización, entonces descartado. Por lógica, la opción correcta es la opción B, donde nos dice principalmente A, que se ubicó a las orillas del río Indo, el literal D, que tenían libros sagrados llamados los Vedas, la F, que una de las religiones dentro de la cultura de la India era el brahmanismo, y la G, que nos habla sobre que utilizaban a los elefantes como animales de carga. Estas son las características relevantes que nosotros tomamos en cuenta para poder determinar cómo podemos identificar a las sociedades de la India. Entonces, vamos a ir señalando para que por favor, chicos, ustedes también ya irán identificando cada una de las respuestas. Bien, vamos a la pregunta número 2. Nos dice, ¿cuál de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de la India? Tenemos 4 pirámides sociales. Ustedes ya deben conocer que para cada sociedad, para cada espacio, para cada cultura, existe un tipo de situación o de división social en todas las culturas, especialmente en los siglos pasados, en la Edad Antigua, en la Edad Media, en el cual era parte de la característica, era parte de la relevancia, principalmente la división social. En este caso, nos dice, la opción A nos promete una pirámide social como el rey y su familia, jefes militares, sacerdotes, grandes propietarios y mercaderes, campesinos, artesanos, ganaderos, comerciantes, esclavos. La opción B, brahmanes, chatrias, vasias, sudras, intocables. La opción C nos habla sobre faraones, sacerdotes, funcionarios, jefes militares, campesinos, esclavos. La opción D nos habla sobre jefes de la comunidad, guerreros, agricultores comerciales, cazadores y artesanos y también esclavos. Algo característico y algo sumamente relevante de la cultura de la India es que a las personas que no tenían algún tipo de derecho, como el resto de pirámides, ustedes pueden ver, la mayoría de, si no es por decir, en el 99% de pirámides, siempre se habla de los esclavos, que son prácticamente el estrato social que no tiene derechos, del estrato social que no tiene ningún tipo de importancia dentro de la sociedad, pero especialmente en lo que fue la cultura de la India, nosotros hablamos de que se caracterizó por no llamarles esclavos, sino por llamarles intocables. ¿Por qué? Porque esto les daba como que una referencia de que no pertenecían a la sociedad, de que eran seres humanos totalmente excluidos de la caracterización de las actividades cotidianas. Prácticamente eran un cero a la izquierda para la sociedad. Por eso se les consideraba los intocables. Y de igual manera, como la religión principal en la India fue el brahmanismo, en la cúspide se van a encontrar los brahmanes, chatrias, vasias. Los chatrias eran de igual forma como jefes militares, guerreros. Los vasias eran ya yéndonos un poco más a comprender quizá parte de la política. Ya los sudras eran más comerciantes, pero también tenían cierto tipo de diferenciaciones entre cada estatus. Entonces, nuevamente vemos que la respuesta correcta para la pregunta número 2 es la opción B.
que nos habla sobre la pirámide social del brahmanismo, kshatriyas, vaisyas. Bien. A ver, espérenme un segundo, chicos, que me están escribiendo sobre la señal. Hasta eso, dice. Subraya el literal que contiene los aportes culturales de la India. Tenemos 4 opciones. La primera, el ajedrez, Ramayana, budismo, yoga, matemática, trigonometría. El otro nos habla sobre la brújula, el papel, pólvora, tinta, seda, astronomía. La opción C, derecho romano, democracia, teatro, confucianismo, ¿sí? Algo que tenemos nosotros muy en cuenta sobre las características que tiene la sociedad de la India es principalmente que para nada tiene que ver con el budismo, porque hablamos del brahmanismo. Otro lado, tampoco hubo avances en lo que es la brújula, el papel, la pólvora o la tinta. El derecho romano, lógicamente, viene por parte de la cultura romana, del imperio romano, más no de la India. Entonces, lo que podemos identificar es que ninguna de estas características, ninguno de estos aportes que nos delimitan en las preguntas es una característica que sea relevante a la cultura de la India. Entonces, la respuesta es la opción D. Ninguna de las anteriores. Bien, nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, seleccione el literal que contenga las características de la civilización de la China. Tenemos nuevamente 4 opciones y diferentes características. Principalmente, hablamos sobre que se ubicó a las orillas de los ríos Indo y Ganges, que el arroz era su principal cultivo, que tenían un gran comercio a través de la ruta de seda, tenían unos libros sagrados llamados Vedas. Esta civilización apareció las religiones como confucianismo y taoísmo. Una de las religiones es el brahmanismo. Su nombre se debe a la dinastía Qin y se practicaron la momificación a los reyes. Sí, nuevamente tenemos esta pregunta parecida a la de la civilización de la India, pero ahora más referidos a China directamente. Tenemos principalmente que, lógicamente, esta cultura no se ubicó en los ríos Indo y Ganges porque lo hizo la cultura de la India. Entonces, descartada la opción A y la opción B. Nos quedamos con la opción C y D. Nos dice que en el apartado del literal B, el arroz era su principal cultivo. La C tenían un gran comercio a través de la ruta de seda. En la E nos dice que en esta civilización aparecieron religiones como el confucianismo y el taoísmo. Y la G, que su nombre se debe a la dinastía Qing. O la opción D que nos dice, tenían un gran comercio a través de la seda, tenían libros sagrados llamados los Vedas. Una de las religiones era el brahmanismo y que su nombre se debe a la dinastía Qing. Nuevamente, no podemos hablar de que sus libros sagrados eran los Vedas, porque esto les pertenecía a la cultura y a las civilizaciones de la India. Entonces, por descarte, esto es importante que ustedes también sepan identificar dentro de las preguntas. No es a la adivinanza. Muchas de las ocasiones, y no es por decir que el 90% de las ocasiones cuando a ustedes se les plantea una pregunta, se promueve las opciones de descarte. Voy descartando. Como les digo, inmediatamente nosotros descartamos el literal A y el literal B. ¿Por qué? Porque tenían características referentes a la cultura de la India. Entonces, lógicamente no iba a tener nada que ver con China. Sí, por otro lado en lo que tenía que ver con el libro de los Vedas, también pertenecía a la cultura de la India. Entonces, nuevamente, vamos descartando las opciones hasta quedarnos con la opción. E incluso cuando vamos descartando, aunque no sepamos la pregunta general, ya nos deja la opción correcta. Bien, en la pregunta 5 nos dice, ¿cuál de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de la China? Nuevamente tenemos cuatro fundamentos. Chicos, a ver, una pregunta. Alejandro, ¿está por ahí? David Guamán.
Mande, Licen, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta, sí se me está escuchando, ¿no es cierto? Sí, Licen, estoy haciendo también la prueba. Listo, correcto. Eso nomás quería porque una compañera me dice que no se me escucha nada, pero entonces es problema de De el internet micro. ahí. Sí, me escucho Ya, perfecto. Lo de- listo. Listo, Alejandro, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Nos dice, 5, ¿cuál de los siguientes, de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de la China? Nuevamente, por descarte, brahmanes, descartado porque pertenece a la India. Tenemos opción A, C y D. La opción A nos habla de emperadores, aristocracias, letardos y funcionarios, campesinos, siervos, esclavos. La opción C, faraones, sacerdotes, funcionarios administrativos, jefes militares, soldados, campesinos, artesanos. La opción D, jefe de la comunidad, guerreros y sacerdotes, agricultores y comerciales, cazadores y artesanos y esclavos. Sí, como les decía, por descarte tenemos que ya la opción C depende de la cultura de la India. Entonces nos quedamos con 3. En este caso, lo que nosotros debemos identificar es algo que nos haga saber más o menos cuáles son las características relevantes de la civilización de la China. Principalmente, si hablamos nosotros, por ejemplo, de faraones, sabemos que los faraones se refieren netamente a culturas egipcias, nada más. Por otro lado, jefes de la comunidad tampoco tiene que ver con China. En China, constantemente nosotros hablamos sobre los emperadores. Entonces, nuevamente, por descarte me quedo con la opción A, donde me dice que la parte principal de la pirámide, en la cúspide, se encuentran los emperadores. Posterior a ellos se encuentra la aristocracia, letros y funcionarios, letrados, perdón, campesinos, artesanos, comerciantes, siervos y esclavos. Entonces, la opción correcta para la pregunta 5 es la opción A. Bien, continuamos. La pregunta 6 nos dice, subraye el literal que contiene los aportes culturales de la China. Esto es algo que incluso más allá de estudiar, nosotros ya debemos tener como conocimiento previo. Sabemos que lógicamente los inventos más fuertes, los más reconocidos a nivel mundial, los que incluso se habla en la vida cotidiana, más allá de la escuela, más allá de en el colegio, sabemos que los aportes principales que ha dejado la civilización de la China es la brújula, el papel, la pólvora, la tinta, seda, porcelana y el ábaco. Estos son los grandes aportes que nos ha dejado esta civilización dentro del conocimiento académico. Bien, continuamos. Vamos con la pregunta 7. Nos dicen, seleccione el literal que contenga las características comunes de las civilizaciones orientales. Ahora ya no nos estamos refiriendo solamente a India, solamente a China. Vamos a ver en conjunto. Nos dice que se ubicaron junto a grandes ríos, eran monoteístas, la clase de su economía era el comercio y la minería. Entre las clases sociales habría grandes diferencias. Eran pueblos pacíficos que establecieron relaciones amistosas con sus vecinos, tenían escritura y nos dejaron inventos y descubrimientos. La base de su economía era la agricultura y practicaron la democracia. De todas estas civilizaciones en conjunto vamos a ir identificando cuál es la opción correcta. Principalmente, removiendo lo que les digo del descarte. Todas las civilizaciones, desde Mesopotamia hasta hablar de Grecia y de Roma, podemos decir que principalmente el fundamento de estas civilizaciones fueron dos elementos, que con estos identificamos la respuesta correcta. La principal
que se ubicaron junto a grandes ríos. Esta era la característica más importante de estas civilizaciones orientales. Se ubicaron junto a grandes ríos. Y otra característica sumamente fuerte es que al estar ubicada junto a grandes ríos, tenían lógicamente un buen desarrollo en la agricultura. Ya entonces, con estas dos características importantes y relevantes, nosotros ya podemos determinar que la opción correcta a la pregunta 7 es la opción B, sin mayor complicación. Vamos, continuemos. La pregunta 8 nos dice, selecciona el literal que contenga las características de la civilización de los griegos. Nos dice que se ubicó en la parte oriental del mar Mediterráneo, la base de su economía se desarrolló en el comercio, tenían gran comercio a través de la ruta de seda, estaban organizados en ciudades, estados llamadas polis, practicaban el budismo, formaron un gran imperio. Ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, y en su territorio apareció el cristianismo. ¿Cuál fue la característica fuerte de los griegos? Sí, los griegos fueron una civilización sumamente avanzada, una civilización sumamente fuerte que prácticamente logró dejar un legado reconocido dentro del territorio que nosotros tenemos en la actualidad. Incluso ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede ser posible de que en un sentido una civilización tenga la capacidad de poder dejar en nuestros días un legado? Lo hicieron. ¿Cuál fue el legado más fuerte que esta sociedad nos dejó a nosotros en la actualidad? Es la urbanización, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos directamente de conocimientos en estas civilizaciones, nos explican que la sociedad debe estar organizada, que la sociedad debe estar estructurada. ¿Y cómo se organizaron ellos? Se organizaron en pequeñas ciudades y estados que las llamaban las famosas polis, ¿sí? En Grecia fue en que se empezaron a desarrollar los primeros indicios. Cuando ustedes ven aquí en la vida cotidiana cómo están organizadas las ciudades, por ejemplo, están organizadas en manzanas, que las manzanas están divididas por calles, están divididas por avenidas. Es ahí donde nosotros tomamos ese ejemplo de Grecia. Fue en Grecia principalmente que se tomó esta opción de ir desarrollando o de ir acomodando a las civilizaciones de forma organizada. Entonces, la opción que tiene sobre que Grecia se organizó en ciudades y estados es la opción A. Bien, vamos a continuar con la pregunta 9. Nos dice, ¿quiénes no eran ciudadanos entre los griegos? Las mujeres, los extranjeros, los esclavos, de todos los anteriores. Cuando nosotros hablamos de la pirámide social dentro de la cultura griega, prácticamente así como eran avanzados, así como eran... así como eran personas sumamente aportadoras al conocimiento, nosotros tenemos como concepto que de una u otra manera, espérame un segundo, chicos, que están preguntando sobre, ya. Entonces, en este sentido, la sociedad tiene que netamente dividirse, la sociedad tiene que netamente estar creada y estructurada con una finalidad. Pero en esta época no estamos hablando de derechos, en esta época no estamos hablando quizá de un conocimiento de la realidad tal y cual nosotros lo desarrollamos hoy en día, que sabemos que todos y cada uno de los seres humanos tienen derechos, que todos tienen deberes, que todos tienen una finalidad que cumplir dentro de la realidad. Entonces, en este sentido, generalmente para la cultura griega, quienes no eran considerados ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Estos tres grupos de personas no eran considerados personas importantes dentro de la sociedad. Entonces, lógicamente, la respuesta correcta a esta pregunta es todos los anteriores.
porque ninguno de ellos era considerado una persona importante. Vamos. La 10 nos dice, en las guerras médicas los griegos se enfrentaron a chinos, romanos, fenicios o los persas. Principalmente en estas guerras los griegos se enfrentaron a los persas, que fueron sus principales enemigos durante todo el transcurso, incluso de la historia de Grecia. Vamos, nos dice, ¿qué significa helenismo? La influencia y la expansión de la cultura griega en gran parte del antiguo mundo, la religión que se practicaba en Grecia, la fiesta que tenían los griegos en honor a sus dioses, las colonias que tenían los griegos en el mar Mediterráneo. Se le conoce incluso a helenismo o como etapa del helenismo al espacio de tiempo en el cual los griegos buscaron de la forma más adaptable, de la forma más fuerte, expandirse a lo largo de todo el territorio. Eso era lo que buscaban principalmente los griegos, expandirse a lo largo del territorio. Entonces, la opción correcta es la opción A. Vamos, nos dice la pregunta 11. Subraya el literal que contiene los aportes culturales de los griegos. Nos dice democracia, la Ilíada, la Odisea, el teatro, tipos de columnas, filosofía, historia, geografía, matemáticas. La respuesta A y B son correctas o ninguna de las tres respuestas son correctas. La característica principal de los griegos fue desarrollar la democracia, también desarrollar lo que fueron los espectáculos para los ciudadanos. Por otro lado, también fueron seres sumamente evolucionados en la forma de pensamiento, en lo que tuvo que ver con filosofía, historia, geografía. Entonces, como todas esas características fueron aportes de los griegos, por lógica comprendemos que la respuesta correcta es la opción C, donde nos dice que tanto el literal A como el literal B son correctos del aporte de los griegos. Vamos, nos dice la pregunta 13. Napoleón construyó un gran imperio y su éxito se debió a la fuerza Dicen, sobrenatural que pregunta. obtuvo. Chicos, vamos a tener. Dice, Dígame, dígame, David, se le apagó el micrófono, ¿qué pasó? dicen, disculpe, la 12, ¿qué respuesta era? La 12 era la Sí, opción C. muchas gracias, dicen. Listo. Chicos, como ustedes saben, ya no nos falta mucho, nos queda 7 minutos. Como la próxima semana ustedes ya van a tener que rendir los exámenes, lo que voy a hacer es, tenemos alrededor de, déjenme ver cuántas preguntas son, 17, 18, son 19 preguntas. Nos quedan casi alrededor de 10 preguntas las que tenemos que desarrollar. Entonces, prácticamente como ya no nos queda mucho tiempo, lo que voy a hacer en este sentido es irles dictando ya las respuestas. Vamos a dictarles las respuestas para, espérame un segundo, para posterior, hasta que se nos acabe la hora, ir desarrollando ya las principales características de cada uno de estos elementos. Bien, les voy a ir dictando las respuestas, chicos, por favor, para que vayan tomando en cuenta. A ver. Nos dice, Napoleón construyó un gran imperio y su éxito se debió a fuerza sobrenatural, que obtuvo asesoría de Roma, su gran capacidad de estratega y la ayuda de la Iglesia. Napoleón se caracterizó por tener una gran capacidad de estratega. Esta fue la característica principal que a él le permitió, de cierta manera, alcanzar grandes expansiones de territorios y que sobre todo alcance sumamente fuerte el poder que tenía. Vamos, nos dice la otra pregunta. El imperio de Napoleón fue derrotado en el año 1808 por Inglaterra, por España, Austria o Prusia, ¿sí? Dentro de estas características, ¿cuál es la opción correcta que nosotros debemos? Espérenme, chicos, por favor.
Bien. Bien, perdón, chicos, estoy viendo. Están con problemas para conectarse al otro curso. El Imperio Napoleón fue derrotado en el año 1800 por Inglaterra, España, Austria o Prusia. Estamos hablando principalmente de Prusia. Ahí les voy dictando rapidito, por favor. Napoleón fue derrocado por la coalición absolutista en el año, un ratito, en el año de 1814. El hombre que en el periodo paleolítico dependía del trueque, industria, caza y recolección, domesticación de animales, nosotros ya sabemos prácticamente cuál era la característica principal, la caza y la recolección. La 17, complete. Cuando dos se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y que modifican a ambas sociedades, pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de intercambio, existe una imposición violenta de cultura del más fuerte y la destrucción de la. Bien, esto nosotros habíamos visto en el momento que hablábamos sobre la conquista de América, ¿sí? En este caso nos dice que cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y que modifican a ambas sociedades. En este caso, la opción correcta es la opción A, que hablamos de culturas, costumbres, identidad. La pregunta 18 nos dice, ¿cuál de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de los mayas? Sí, tenemos brahmanes descartados, faraón descartados, tenemos el Jalak Yunik o el Inca, que es el primer pilar de estas pirámides. Sabemos por demasía que si hablamos de sociedades de los mayas, un líder no va a ser un inca. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Directamente la pirámide que conlleva lo que son los Jalak Yunikig, los sacerdotes, nobles, el pueblo y los esclavos. Vamos, la pregunta última, 19. Subraye el literal que contiene los aportes culturales de los mayas. Tenemos calendarios, astronomía, juego de pelota, estudios matemáticos, filosofía, historia, geografía, matemática, democracia, derecho romano, cristianismo, esculturas, lenguas romances, obras arquitectónicas, ajedrez, chinapas, medicinas, camino del Inca. ¿Cuál es la opción correcta a esta pregunta? Directamente es la opción A, que fue que nos aportaron estas culturas con calendario, conocimiento de la astronomía, estudios también matemáticos, diferentes juegos y características que nosotros tenemos en la actualidad. Bien, bien chicos, como ustedes saben, nuevamente les repito las opciones rápidamente antes de que se nos acabe. En la pregunta 1 es la opción A, en la pregunta 2 la opción C, en la pregunta 3 la opción D, pregunta 4 opción C, pregunta 5 opción A, pregunta 6 opción B, pregunta 7 la B, 8A, 9 la D, 10 la D, 11 A, 12 C, 13 C, 14 D, 15 A, 16 C, 17 A, 18A y 19A. Estas son las respuestas ya directamente relacionadas a todo el cuestionario. ¿Sí? Bien, chicos, les dejo ya para que se puedan conectar a su siguiente hora. Cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor, me están comunicando. Sí, les dejo ya para que puedan seguir a su siguiente hora, por favor, que tengo que mandar el link también al otro curso, chicos. Muchas gracias.